Muy buenas tardes a todos. Qué bueno verles siempre en este lugar, poder llegar con toda la disposición de que Dios nos dé de su palabra. Y bueno, creo que cuando llegamos a este lugar con agradecimiento en nuestro corazón, estamos más disponibles a poder recibir de Dios. ¿Creen ustedes? ¿Y sabe qué? Hay mucho por qué darle gracias a Dios. Y quiero invitarles siempre a poderlo reconocer, porque entre más reconocemos todo lo que tenemos, más agradecidos estamos. Y menos estamos pensando en las cosas que quizás no tengamos. Así que les invito a que siempre vengamos con esa disposición. Y gracias, Señor, por lo que nos das. Antes de entrar a la palabra, quiero darles tres recomendaciones, o más bien decirles tres cosas. Una es que tome su teléfono ahora mismo, asegúrese que está en silencio. Asegúrese que está en silencio. Estamos aquí porque a veces se nos olvida. A mí me ha pasado, ¿no? Y entonces de repente le suena, ¿verdad? A uno ya le están volteando a ver todos de quién es, ¿verdad? Ya se siente uno todo avergonzado, ¿verdad que sí? Así que vamos a ponerlo porque en veces de nuevo se nos pasa. Lo otro es que recuerden lo siguiente: en este servicio no se llena totalmente. En el servicio de las 11 sí está lleno completamente, pero en todos los servicios, por lo menos los sugieres, nos acomodan a sentarnos en los asientos de enfrente, y les vamos a siempre agradecer porque haya esa disposición de parte de usted, dado a que cuando la gente va llegando, hay gente que todavía va llegando cuando ya estamos compartiendo la palabra. Entonces, para que no tengan que venirse a sentar hasta enfrente, y usted se distrae, pues entonces preferimos que los asientos de mero atrás se queden desocupados para que cuando lleguen personas al último allá puedan encontrar asiento. Y también, ¿verdad? Si usted está sentado mero enfrente y necesita salir durante el mensaje, déjenme decirles que lo sugiere, le van a pedir que cuando regrese se siente allá atrás. Porque cuando vuelve a venir a sentarse hasta acá enfrente, ¿verdad? Esto es lo que hacen todos, miren, así lo verán usted. Y cuando hacen eso, entonces obviamente se distrajeron por ese movimiento. Entonces les dejo saber esto. Y lo último es que esta serie, el tema que es, podemos algunos decir, no es muy apropiado para niños. Así que si sus niños están aquí, son bienvenidos, la verdad. Pero tenemos un programa para los niños, todos los servicios. Pero si ustedes prefieren que se queden aquí, pues está bien. Solamente que este tema, ¿verdad? Muy bien pudiese ser un poco, ¿verdad? No mucho, pero un poco. Le pudiese causar que en el camino a casa hoy se empiecen a preguntar, ¿y qué es lo que dijo el pastor con eso? Y usted está en problemas, ¿verdad? Bueno, en problemas en el que quizás no le pueda explicar bien, porque da el caso que es un tema en el cual, ¿verdad? Pudiese ser dificultoso explicarle a los niños. Así que les quiero dejar saber una vez más esto de antemano. Y bueno, el tema es hoy de lo honroso a lo detestable, de lo detestable a la regeneración. Vamos a hablar sobre eso en esta hora. Dios, a través de la Biblia, mis hermanos, nos da a conocer las realidades de la práctica sexual entre los seres humanos, tanto las buenas, sanas y santas, como las que son abominación, detestables y aún podemos decir grotescas. La Biblia habla más de sexo de lo que muchos creyentes en realidad saben o puedan creer. Y la palabra, mis hermanos, en ella no solamente es un tema en el cual nada más se habla, sino más bien en la palabra habrá poder para transformación, regeneración y liberación de las prácticas en las áreas sexuales del ser humano que causan dolor, infelicidad, violencia y hasta muerte. Por lo tanto, hoy les quiero compartir a todos una trágica historia que encontramos en la Biblia, y cómo es que lo que Dios creó para hacer algo honroso se convierte en algo detestable por causa de la condición pecaminosa del ser humano. Así que yo les quiero llevar a que leamos porciones de esta historia. Y les digo de antemano, les advierto, es una historia muy triste, trágica, y también que nos deja pensar por qué existe una historia como tal en la Biblia. Y les voy a explicar el por qué, ya que lo leamos. Vamos a Jueces capítulo 19, versículo 1 al 3. Y luego vamos a leer otros versículos más y les vamos a dejar saber esto que está en la Escritura.
En los días en que aún no había rey en Israel, un levita que vivía en la parte más lejana de los hombres de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá, pues ella se enojó con él y se fue a vivir a Belén con su padre. Después de estar ella 4 meses allí, el levita fue a buscarla para convencerla de que volviera con él. Llevó un criado y 2 asnos y ella lo recibió en casa de su padre. Ahora, de los versículos 4 al 12 nos dice lo siguiente, voy a parafrasear para no tomar el tiempo de leer toda la historia. Dice que la mujer en realidad es convencida en regresar con el levita. Y cuando habla de levita está refiriendo a un hombre que era de la tribu de Leví. Y en camino de regreso se les hace noche y llegan a una ciudad llamada Gibea, en territorio de la tribu de Benjamín. Noten, el levita, él era de la tribu de Leví, y la mujer que había tomado como concubina era de la tribu de Judá, era de Belén. Ahora, llegan a esta ciudad, se les hace noche y nadie los hospeda. Parece ser que se van a quedar en la plaza de la ciudad. Pero estando en la plaza de la ciudad, un hombre anciano, dice la escritura, los miró y les dijo, y fue con ellos y les dijo, ¿de dónde son? ¿Quiénes son? Todo eso. Y les dijo, no se queden aquí a dormir, vénganse a mi casa. Y los convence que vayan a dormir a su casa. Entonces, como un hospedador, les ofrece cena, les ofrece bebida y están contentos esta noche. Y la escritura dice así: en el momento en que más contentos estaban, unos hombres pervertidos de la ciudad rodearon la casa y empezaron a golpear la puerta y a decirle al anciano, dueño de la casa, saca al hombre que tienes de visita, queremos acostarnos con él. Pero el dueño de la casa les rogó, no, amigos míos, por favor, no cometan tal perversidad, pues este hombre es mi huésped. Miren, ahí está mi hija, todavía es virgen, y también está la concubina de este hombre. Voy a sacarlas para que las humillen y hagan con ellas lo que quieran, pero con este hombre no cometan tal perversidad. Pero ellos no le hicieron caso al anciano. Así es que el levita tomó a su concubina y la echó en la calle, y aquellos hombres la violaron y abusaron de ella toda la noche, hasta que amaneció. Entonces la dejaron. Ya estaba amaneciendo cuando la mujer regresó a la casa del anciano, donde estaba su marido, y cayó muerta delante de la puerta. Levante la mano si usted no conocía una historia como tal existía en la Biblia. Levante la mano. Si alguien, no, con toda confianza, está bien, levante la mano. Okay. No conocían esta historia en la Biblia. ¿Por qué no es conocida? Bueno, en primer lugar porque se están dando cuenta que es una historia muy triste, trágica y hasta incomprensible, podríamos decir. También no es una historia que se les va a compartir a los niños en el programa de niños, obvio. Por lo tanto, también es muy difícil de predicar de esa historia. Y por eso es que muchos cristianos, aunque tengan mucho tiempo en las cosas de Dios, en veces no se han dado cuenta que existe una historia como tal. Ahora, lo que sigue es muy difícil de entender, ya que tiene un significado muy complejo de las costumbres y el entendimiento social de aquel entonces. Sin embargo, nos da a conocer a lo que llega el ser humano por causa de una sexualidad pervertida. Leamos. Cuando su marido se levantó y abrió la puerta para seguir su camino, se encontró a su concubina tendida ante el umbral de la puerta, con las manos sobre el umbral. Entonces le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces él colocó el cadáver sobre un asno, se puso en camino a su casa. Al llegar, tomó un cuchillo y descuartizó el cadáver de su concubina en 12 pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel. Todos los que lo veían decían, desde que los israelitas salieron de Egipto, nunca se había visto nada semejante. Hay que pensar en esto y decidir lo que haremos al respecto. Tremenda historia, incomprensible. ¿Por qué existe esto en la Biblia?
En el libro de los Jueces, dos de las formas más común que el autor comienza el relato de una historia son estas. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y otra de las maneras que comienzan historias en este libro de Jueces es en los días cuando no había rey en Israel, como lo vimos en este relato. Y en esta historia en particular, y que prácticamente es también al final del libro de los Jueces, dice así: cada uno hacía lo que bien le parecía. En el Antiguo Oriente parece ser que el honor de una mujer era considerado menos valioso que el deber de la hospitalidad, que obligaba a defender a cualquier precio la dignidad del huésped. En este caso, fue defender la dignidad de un levita a precio de una mujer abusada hasta la muerte. Y es algo que para nosotros quizás podemos decir, pues, ¿qué clase de ideas son estas? ¿O qué clase de cultura es esta? ¿O qué clase de entendimiento del bienestar social existía en aquel entonces? Lo que la Escritura nos está dejando saber es hasta qué condición puede caer la humanidad. En absoluto Dios nos está diciendo esto era bien en aquel entonces. Estaba bien que un levita tomara a una mujer por concubina. Estaba bien que el honor de una mujer fuera menos que el bienestar de un huésped. No estaba bien. Pero así vivían. Y parece ser que era normal. Parece ser que era comprendido entre la sociedad. ¿Verdad que estamos viviendo tiempos similares? Alguien puede decir, ¿cómo, pastor? Vamos más adelante. Porque aquí podemos reconocer, déjeme darles 5 realidades de la sexualidad perversa del ser humano. 5. En esta historia podemos reconocer esto. Número 1, eso todavía no está en su boletín, pero síganlo por favor en la pantalla. 5 realidades de la sexualidad perversa del ser humano es esta. El ser humano en su sexualidad puede llegar a buscar gratificación sexual a expensa de otra persona, siendo degradada, humillada y hasta muerta. Así. Esto tiene que ver otra vez con la condición del ser humano en la área de la sexualidad. 2. El ser humano en su sexualidad tiene la capacidad de desarrollar de una forma u otra el deseo de llegar al coito o cúpula físico en maneras alternas teniendo la estimulación sexual. ¿Por qué decimos esto? Porque estos hombres llegaron golpeando la puerta queriendo tener relaciones con el levita, no con la mujer. ¿Podemos reconocer esto? Llegaron diciendo, queremos acostarnos con el que tienes ahí. ¿Y qué es lo que sucede entonces con la concubina cuando la avientan afuera? Los hombres perversos hacen con la concubina lo que querían hacer con el hombre. Por lo tanto, nos da a conocer, o ustedes pueden también entender, que es la razón por la cual esa mujer murió. ¿Estamos aquí? 3. El ser humano en su sexualidad tiene la capacidad de hacer de lo honroso algo infame o detestable. Y puede llegar a ser algo, ¿verdad? De nuevo, que la sociedad acepta. Estamos viviendo en esos tiempos. Dios nos creó seres sexuales. Dios nos creó a nosotros con un deseo de tener relación sexual con una persona con quien decidimos hacer vida marital. Pero la perversión sexual lo lleva a hacer toda otra clase de acciones. Por eso podemos decir el número 3, el ser humano en su sexualidad tiene la capacidad de hacer de lo honroso algo infame. La palabra de Dios nos dice en muchas partes de la Biblia que la sexualidad del ser humano practicada dentro de el matrimonio entre un hombre y una mujer es honroso, es santo, es puro, es bueno. Génesis 2:23 dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Está hablando de algo que es
el matrimonio. ¿Sabe cómo lo dice? En el versículo 24 dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No se necesita mucha inteligencia para que nosotros podamos comprender que Dios nos formó en nuestro cuerpo físico para que la unión física sea entre un hombre y una mujer. Y cuando se unen físicamente unen un hombre y una mujer, dice la Escritura, se convierten en una sola carne. No solamente está hablando aquí emocionalmente, menos espiritualmente, está hablando literalmente, carnalmente, se unirá. Y por lo tanto, cuando fuera del matrimonio hay relaciones sexuales entre dos personas, están haciendo algo que va en contra de la naturaleza creativa de Dios. Porque aquí dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ahora leímos los demás pasajes bíblicos también, por ejemplo, que lo dice, que el Señor pone como algo que es honroso. Deuteronomio 24:5 dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Dios estableció una ley civil para su pueblo, diciendo, cuando alguien sea recién casado, no lo molesten con otras cosas civiles. Tiene un año para aprender a ser feliz a su mujer. Como que Dios sabía que los hombres estábamos medio sosos, ¿verdad? O sea, Dios dijo, el hombre necesita un año para saber cómo hacer feliz a su mujer, ¿verdad? Así como, no, mi hijo, así no. ¿Cómo, vieja? ¿Cómo? Así. Ah. Se quedaron muy serios, están chiviados, ¿verdad? Están chiviados, yo creo. Están así como, oye, el pastor hablando de esas cosas. Así, mijo. Necesita un año. No lo molesta. ¿Cuántos de sus hombres aquí les gustaría haber vivido en esos tiempos donde era una ley civil? Nomás yo. Los demás son puros y santos, ¿verdad? O sea, ellos no piensan en esas cosas. No salen con esos rollos. Yo levanto la mano el primero aquí. ¿Okay? Así que te toca civil, te toca tu deber civil. Discúlpame, pero me quedan 8 meses todavía. Soy recién casado y sigo aprendiendo. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Hasta qué punto debemos amar a la mujer que tomamos como esposa? Hasta este punto. Como Cristo amó a la iglesia, pero llega a la condición a la cual puede llegar un ser humano, un hombre en este caso, a usar la vida de otra mujer como algo desechable. Todos estos pasajes tienen que ver con la sexualidad humana y el acto para cultivar y estimular el amor entre los esposos y para tener recreación en su intimidad juntos. Sin embargo, la historia que leímos en el libro de Jueces, vemos sexualidad humana en práctica de gratificación de sí mismos. El texto nos dice que los hombres perversos querían tener coito, copulación con el levita. Y podemos entender que tal deseo fue aparentemente satisfecho haciendo uso de la concubina. También podemos entender, mi hermano, que lo que querían hacer con el levita lo hicieron con esa mujer. Por lo tanto, tales deseos debemos de reconocerlo como algo detestable o como algo que la misma Biblia dice, algo infame. Cuando un ser humano busca la satisfacción sexual solo para sí mismo, está cometiendo algo infame, de acuerdo a la Escritura. Número 4, el ser humano en su sexualidad tiene la capacidad de llegar a justificar todo acto sexual y defenderlo a todo costo. ¿Por qué decimos esto? Porque estos hombres perversos que llegaron tocando la puerta, que querían hacer eso con el levita, eran de la tribu de Benjamín. Y para entender un poquito, no todo, cuando el levita descuartiza a la pobre mujer y envía un pedazo del cuerpo a cada tribu, que eran 12,
Leímos que lo que dijeron cuando vieron eso es: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Aparentemente los de la tribu de Benjamín habían hecho esta atrocidad, y las demás tribus dijeron: benjamitas, entreguen a esos perversos que hicieron esta atrocidad. ¿Y sabe lo que los benjamitas dijeron? No, nosotros hacemos lo que querramos y nadie tiene por qué decirnos qué hacer. Esos perversos hicieron una atrocidad. No, nosotros somos benjamitas y no vamos a permitir que vengan o nos digan cómo debemos de vivir nuestras vidas. Pues entonces van a tener que ir a la guerra, y los benjamitas dijeran: venga la guerra, aquí estamos, los esperamos. ¿Y qué pasó? Puede leerlo en su casa, capítulos 19 y capítulos 20 de Jueces. Fueron a la guerra, y al punto de casi ser toda la tribu de Benjamín exterminada. Más de 25,000 hombres murieron, incluyendo mujeres y niños. ¿Será que hoy día estamos viviendo tiempos similares, donde la gente quiere vivir como quiera vivir? Y no solamente quiere vivir como quieren vivir, quieren que se legalice. No solamente quieren que se legalice, también quieren criminalizar a aquellos que hablan en contra de eso. Estamos viviendo estos tiempos, donde se está tratando de reconocer, justificar, celebrar, legalizar y hasta criminalizar a quienes se opongan al deseo y acto sexual, de lo cual la palabra nos da a conocer que es infame y que es detestable ante Dios el Creador. Y número 5, el ser humano en su sexualidad tiene la capacidad de hacer de otro ser humano sexualmente desechable. Para los benjamitas, para el levita y aún para el anciano hospedador, tanto la hija virgen como la mujer del levita simplemente eran quienes podrían ser desechables para ser usadas para satisfacer el deseo sexual de hombres perversos y salvar la dignidad de un hombre. Toda acción sexual, mis hermanos, en el que alguien se satisface con otra persona, en el cual la otra persona está siendo el instrumento para llegar a tal satisfacción, tal persona, mis hermanos, le es desechable, no vale con el valor que debe de tener todo ser humano. Y para aquellas mujeres solteras, cada vez que usted piense que está bien, porque es su derecho, recibir a un hombre para que tenga relaciones sexuales con usted fuera del matrimonio, usted está permitiendo que usted sea un objeto de satisfacción sexual para ese hombre. Qué triste que hemos llegado a una sociedad donde se celebra que un hombre y una mujer antes de casarse ya vivan juntos. Se celebra. Felicidades. Y luego presentan a la pareja y dicen: es mi pareja. ¿Por qué no dicen la verdad? Es mi concubina. ¿Le gustaría que una mujer le llamaran concubina hoy día? Quiero decirle que eso es lo que es. Porque en lo natural el hombre tiene más impulso sexual que la mujer. Y por lo tanto, dos personas, hombre y una mujer que vivan juntos, el satisfecho en esa área es el hombre. Se está satisfaciendo con el uso de ese cuerpo de esa mujer. Pero ella quiere. No cambia. Te está satisfaciendo tus deseos. Fuera del matrimonio es una concubina. Es alguien que no tiene valor. Es desechable. Porque en el momento que la mujer le diga: casémonos, dice: no sé si estoy preparado. No, lo único que está haciendo es usándola. ¿Y usted, mujer? Bien que se deja. Es que lo amo. No, es que eres concubina para él. Eres una cosa. Tus acciones dan a conocer eso. Lo que realmente eres es una mujer hecha y derecha
y creada a la imagen de Dios y semejanza, y merece ser honrada, y merece ser valorizada, y merece ser puesta en un pedestal por alguien quien realmente te valorice y te diga: sí, quiero hacer vida contigo, y a través del matrimonio voy a hacer un pacto contigo. Yo no sé si qué tan más claro podemos hablar aquí, pero si hemos de hablar claro, va a ser en la iglesia. Cuando se trata de sexo fuera del matrimonio, porque eso es lo que era para este levita, no era su esposa, era su concubina. ¿Sí? Las mujeres son lo que se convierten en un objeto desechable para la satisfacción de un hombre. La acción del levita y los hombres perversos de la tribu de Benjamín refleja la condición desenfrenada que estaban viviendo los israelitas en ese tiempo. No solamente hubo guerra entre la tribu de Benjamín y los demás tribus de Israel, lo cual causó muerte de más de 25,000 hombres y mujeres y niños. El hecho de que no querían entregar a esos hombres estaba diciendo: nosotros queremos vivir como querramos. Eso no quiere decir que los demás tribus estaban muy bien, no, tenían concubinas. Y simplemente dice: no, yo no quiero que me hagan eso a mí, ahí está mi concubina, hagan con ella lo que quieran. ¿Qué clase de condición es esa? Cuando las acciones de una persona es conforme a lo que simplemente desea y no conforme a los parámetros establecidos por el Creador, especialmente en el área sexual, habrá injusticias, habrá dolor, habrá una vida de acciones como si las personas fueran un objeto para la satisfacción de alguien más. En este caso, una mujer. Por esto, el ser humano necesita el evangelio en el cual hay poder para salvación a todo aquel que cree. El evangelio que dice así, Tito 3 al 5, porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. ¿No parece que está describiendo aquí la Biblia, mi hermano, cualquier novela mexicana? Las novelas mexicanas son clásicas en ilustrar la clase de vida que el ser humano ha llegado a hacer. Siempre sale la bonita, ¿no? La protagonista. Y en cada capítulo sale chillando, ¿no es cierto? Y luego sale la otra, ¿no? La no tan bonita, pero está bonita, pero bien mala así. Y el protagonista, ¿verdad? El guapo. Listo para vengarla. Y luego el malo también, el malo está listo para... No se viven, no salen en las novelas mexicanas todo eso. Pleitos, engaños, odio, odiando, ¿no es cierto? Son famosas las novelas mexicanas, mis hermanos. Ilustran claramente la condición del ser humano. ¿Sabían que las novelas mexicanas son famosas mundialmente? Mundialmente, mis hermanos. A mediados de los 2000, de la década del 2000, hubo una novela que pegó mucho, se llamaba Esmeralda. ¿Se acuerdan de Esmeralda? No se apenen, díganlo. En el 2005 estuve en la ciudad de Sarajevo. La ciudad de Sarajevo es al sureste de Europa, mis hermanos, antigua Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina. Estaba viajé para allá con una delegación de seminaristas y estábamos en la parte de la ciudad donde es turística, donde te quieren vender de todo, y yo no me acuerdo qué compré, pero compré algo con tarjeta y para eso te piden el pasaporte y el vendedor vio mi pasaporte y en el pasaporte dice dónde naciste y decía México, dice México, y el camarada ahí, el bosniano, me dice: ay, México, Esmeralda, digo yo. Dije yo: ¿hasta dónde llegan las novelas mexicanas, brother? Pero realmente ilustran la condición de la vida del ser humano. Pero, ¿cuántos dan gloria a Dios por ese pero? Pero Dios nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad. Y sin que nosotros hubiésemos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Nueva vida por el Espíritu Santo. Otra vez, nueva vida por el Espíritu Santo.
No es otra cosa más que nueva vida. Por eso podemos decir lo siguiente, y eso sí está en su boletín, si gusta llenar las palabras que faltan. El poder del Evangelio a través del Espíritu Santo nos lava, nos lava. Esto es liberación y sanidad interior. Otra vez, liberación y sanidad interior nos lava. ¿Por qué? Porque somos una humanidad manchada, escuche, con una maldición en esta área de la sexualidad humana. Somos seres humanos que hemos sido tocados, manchados de una manera u otra, unos leve y otros más trágico todavía. ¿De dónde venimos como seres humanos? Alguien puede decir, pues de Adán y Eva. Ajá. Pero resulta que la Biblia dice que un tiempo Dios ya no aguantó toda la maldad. ¿Hasta qué punto habían llegado el ser humano de maldad? Que decidió destruirlo por medio de agua. Solamente quedaron uno llamado Noé y su esposa con sus 3 hijos y sus 3 nueras. Pero cuando la tierra se empezó a secar, el arca cayó en tierra seca, los animales salieron. Dice la Escritura que Noé se encontraba en su tienda, en su carpa, desnudo y borracho. Y cuando eso sucedió, uno de sus hijos quiso aprovechar el momento, entró a la carpa, dice la Escritura de esta manera, y vio la desnudez de su padre. Los eruditos del Antiguo Testamento, los expertos en el antiguo hebreo, dicen que muchas de las veces el autor escribe de una manera que no es ofensiva. Y por lo tanto, cuando el autor dice vio la desnudez de su padre, no se estaba refiriendo nada más que lo miró sin ropa. Se refiere a que ese hijo penetró a su padre por detrás. Y por eso sus otros 2 hijos se ofendieron mucho y lo defendieron. Y cuando Noé supo que eso había hecho su hijo, lo maldijo. ¿De dónde sacó hacer eso ese hijo? ¿De dónde lo sacó? Del mundo en que vivían antes del diluvio. Esa es la clase de perversión que vivían los seres humanos. Porque ese acto de un hombre hacia otro era un acto que daba a conocer dominio de ese hombre sobre el otro. Noé que se llegó a ser el único patriarca en el mundo. Ese hijo quería tomar la posición de su padre, siendo el número 1 en el mundo entero, porque eso es lo único que había en ese momento. ¿Están entendiendo? De esa maldición viene todo ser humano. Y por eso no nos debe sorprender que trágicamente 7 de cada persona, 7 de cada 10 personas son abusadas cuando son niños, son tocados, son molestados, son de una manera u otra marcados. Y sobre ellos cae esa maldición sexual. Y por eso cuando crecen, no importa que sean heterosexuales, cuando crecen, se casan en su relación íntima, que debe de ser sana y santa delante de Dios con el esposo o la esposa, tienen problemas porque todavía están recordando esa mancha que cayó sobre ellos cuando eran niños o cuando eran jovencitos. Y en otros esa maldición causa confusión. No saben si les gustan los hombres, si les gustan las mujeres. No saben si les gusta un hombre que se convirtió en mujer y otra vez y tiene personalidad de hombre. Por eso es que hoy día la gente quiere que se les reconozca sus diferentes géneros. Por eso es que hoy día las personas dicen así nací. No, es algo que te manchó, algo que te maldijo. En la área sexual están por todos lados, pero hay uno que Dios vino, mandó y en la cruz del Calvario sufrió todos los pecados del mundo para que por medio de su sangre pudiésemos tener otra vez sanidad, liberación. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que el poder del Evangelio a través del Espíritu Santo nos regenera. Y esto es que la enseñanza, el entendimiento y la aceptación de vivir diferente. Qué hermoso es saber que cuando llegan parejas, familias en la iglesia, que viven sin casarse, después de que llega Dios a sus vidas, aprenden lo que Dios dice en su palabra, lo empiezan a aprender y dicen, ¿saben qué? No estamos bien, y se miran uno al otro y dicen, vamos a casarnos.
¿Por qué? Porque están aprendiendo la enseñanza, entendimiento, aceptación de vivir diferentes. El Evangelio nos lleva a nosotros a regenerarnos. Si estabas viviendo así, ya no vivas así. ¿Por qué? Porque es maldición. Es maldición sobre tu familia, maldición sobre tus hijos. Los dos serán una sola carne bajo el matrimonio, no ni por ninguna otra circunstancia. Pero gloria a Dios, porque el Evangelio hay poder, porque a través de su Espíritu Santo, número 3, da vida nueva, para que en cada familia se rompa esa maldición y no continúe en sus descendencias, para que en su familia se haga sanidad completa y lo que haya pasado en el pasado sea enterrado, para que aunque se recuerde, hay sanidad. Hay sanidad y hay esperanza de vivir una vida diferente, porque no podemos nosotros en absoluto seguir viviendo de la misma manera. Dios nos rescató de eso. Una vez más, porque antes andábamos, vivíamos tiempo pasado. Y cuando entramos en ese tiempo pasado, el Espíritu Santo nos lava, nos regenera y nos da vida nueva. Mis hermanos, esto es tener rey en nuestras vidas. Es tener rey en nuestras vidas. En el tiempo que Israel no tenía rey, llegaron a esa condición. En aquellos días, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay rey en tu vida, tú haces lo que bien te parezca. Y lo que bien te parezca, desafortunadamente, está sujeto a las maldiciones de generaciones atrás. Pero cuando Cristo es tu rey, no solamente conoces lo que Cristo te dice, vive ahora así, sino te da el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque el poder te lava, te libera, te sana y te regenera. Y a través de la enseñanza uno dice, ya no voy a vivir así, ahora voy a vivir así. No era solamente una condición depravada del grupo de benjamitas que abusaron hasta la muerte de la concubina del levita. No era solamente una acción injusta, desconsiderada y hasta descorazonado de un levita contra su concubina. No fue solamente un estado de rebeldía de toda la tribu de Benjamín, quienes prefirieron ir a la guerra en lugar de entregar a los malhechores para que se hiciera justicia. Era una condición detestable de todo Israel, quienes al parecer tenían a las mujeres solo como un objeto de su placer, ya que vivían en un tiempo cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando hacen lo que bien les parece en la área sexual, vidas se convierten en desechables, ya que son acciones que serán detestables ante Dios, aun cuando la sociedad lo vea bien, lo vea aceptable, lo vea normal y con derecho y hasta defendido, y hasta quieren llegar a la legislación para defender, hasta criminalizar a aquellos que lo vean mal. En ese tiempo vivimos y por eso le pusimos a este título el reto de la iglesia en el siglo XXI. No cambia la condición del ser humano, simplemente les dan otros nombres que la Biblia le dio en aquel entonces. Si hay quienes reconocen que han vivido en el área sexual injusticias, dolor y acciones que se hayan sido personas como objetos para la satisfacción de alguien más, hoy entendemos que el poder del Evangelio nos concede lavamiento, regeneración y continua transformación de una vida antigua a una vida nueva. ¿No creen ustedes que un siguiente paso como este es bueno en dar? ¿Cuál, pastor? Permaneceré bajo la misericordia de Dios para ser liberado, sanado, enseñado y aceptando a vivir regenerado. ¿No creen que es algo que debemos de nosotros desear? Aquellos que somos del pueblo de Dios,
porque este es el pueblo de Dios y en esa condición llegaron a vivir. Que nosotros podamos decir: yo quiero permanecer bajo la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor nos libere, el Señor nos sane, el Señor nos enseñe y podamos aceptar el vivir regenerados en el nombre de Jesús. Les invito a que en unos momentos más les voy a invitar a que se pongan de pie, pero al ponerse de pie permanezcan en reverencia. No se muevan de su asiento si no es una emergencia, por favor. Mantengamos el momento aquí muy, muy respetado, porque Dios va a hacer algo bien especial en este altar, todo aquel que Dios llame. Así es que les voy a pedir que ahora se pongan de pie, cierren sus ojos y vamos a venir delante de Dios en oración. Señor, que en esta tarde pueda haber quienes decidan dar este siguiente paso. Y no solamente den el siguiente paso, sino que también, Señor, puedan decir: aquí está mi vida, haz tu obra en mí. Y cualquier persona, mi Dios, que hoy todavía siente el efecto, después de haber sido marcado en maldición en la área sexual de su vida, hoy crea tu evangelio y crea que tú estás aquí, Señor, presente, que tu Espíritu Santo se mueve con poder para traer lavamiento, para traer sanidad y para traer regeneración en sus vidas. En el nombre de Jesús, te pido que en estos momentos, Señor, al poder venir ante tu presencia, llegue al corazón de todo aquel que diga: Señor, haz tu obra en mí. En el nombre de Jesús. Mientras cantamos una vez más este canto, acérquese al altar. Algo poderoso va a atravesar este lugar para lavar, liberar, sanar en el nombre de Jesús de Nazaret.